Muy buenos días a todos, buenos días con todos. Vamos a iniciar el desarrollo de la semana número 3, curso de Geografía y Educación Cívica. Les saluda la profesora Julia Alvarado. En esta oportunidad continuaremos con la secuencia de los temas de geografía. A ver, necesito saber si están en el aula. Buenos días, si todo se está escuchando bien, se está proyectando bien, si están viendo y observando los materiales también, es importante su confirmación, ¿ya? Si no, no podemos seguir porque quiere decir que no están observando o no están escuchando. A ver. Buenos días, docente. Sí se escucha y sí se observa bien. Ya, ok, muchas gracias por la confirmación. Entonces vamos a continuar. Perfecto. Buenos días, Patrick. ¿Qué tal, Joseph Patrick? Muy bien. Gracias por tu confirmación también. Y ahora sí, vamos a empezar. ¿Qué nos toca esta semana? Esta semana estamos viendo el tema de transformación, factores que van a generar la transformación del relieve, estructura y dinámica de la geósfera, fuerzas geológicas internas. Vamos a mencionar lo que es la deriva continental, tectónica de placas, vulcanismo, desastres de origen sísmico y su impacto socioeconómico. Esta es la primera parte de este gran tema, porque los factores de transformación del relieve no solamente se involucra lo que es la geodinámica interna, sino también lo que es la geodinámica externa. Quiere decir que la semana 4 es la continuación de este tema, pero en otro ámbito, ¿no? Ya más externo de la Tierra. Entonces vamos a hablar de estas fuerzas geológicas necesariamente, cuáles son, cómo interactúan, cuál es el proceso, ¿verdad? Vamos a determinar también en qué consiste, qué consecuencias trae, ¿ya? Y entender, partimos sobre todo de un punto importante. Si nosotros hablamos y partimos de la geósfera, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Conjunto de capas que constituyen parte interna y sólida de la Tierra. Profesora, ¿es la parte sólida de la Tierra? Así es. Tenemos parte líquida, parte gaseosa también, ¿ya? Hidrosfera, atmósfera, pero en esta oportunidad estamos hablando de la parte sólida y al ser la parte sólida es la geósfera. Por lo tanto, se encuentra conformada, si es sólida, ¿verdad? En este caso, está conformada ¿por qué? Por rocas y minerales. En otras palabras, estamos viendo el gráfico. Todo esto estaría formando parte de lo que nosotros conocemos como la geósfera, un cuerpo esférico que tiene casi 6.370 kilómetros de radio. Imagínense, 6.000 solo de radio, ¿no? Imagínense el diámetro. Terrible. Profesor, estamos hablando de toda la estructura sólida de la Tierra, así es. Y en esa estructura sólida nosotros estamos presentes, ¿no? Donde vamos a ver las diferentes capas de la geósfera. Y esto yo creo que no es la primera vez que lo escuchan, porque hablamos de la corteza, mencionamos el manto y también el núcleo, ¿ya? Que son tres capas importantes que tiene la geósfera. Partimos de ahí. Ahora, ¿cómo es que se dividen estas capas, no? Está su composición física, su composición química, y en esta oportunidad vamos a ver la química, porque hay elementos que lo conforman, ¿no? Y para qué sirve o qué función o qué, cómo es que se determina qué estado de la materia tiene cada una de estas capas. Empezamos por la corteza. La corteza, conformada por qué? Está conformada por dos subcapas. ¿Cuáles son estas dos subcapas? Estamos hablando de cial y estamos hablando de, en este caso, de sima, ¿no? Profesora, ¿qué vendría a ser cial? Estamos hablando de, sobre todo, la corteza continental, porque acá está el continente y acá está mencionado cial. Y los fondos oceánicos que vendrían a ser cima.
¿no? No es otra cosa que lo conforma lo que es el silicio, ¿ya? Silicio de aluminio. ¿Qué significa, profesora, eso? Que es el elemento presente en mayor proporción en esta estructura, ¿ya? No olvidemos que estamos hablando de la zona sólida de la Tierra, por lo tanto, uno de los elementos que más predomina, por eso la denominación de Cial, silicio de aluminio. Y acá, ¿qué sería encima en los fondos oceánicos? Silicio de magnesio, ¿ya? Silicio de magnesio. Muy bien. Ahora, esta es la primera, la capa más externa de la corteza, compuesta por dos subcapas, no olvidemos, ¿no? Cial, la parte que comprende la corteza continental, y la corteza oceánica, cima. Empezamos por eso. La capa media está conformada, perdón, por dos subcapas, ¿no? El manto superior o astenosfera y el manto inferior, ¿ya? Vamos a encontrar en esta capa media, ¿no? Miren la profundidad, la aproximación es de 5 a 40 kilómetros, el caso de la corteza, pero a partir de los 40 a los 2.850 kilómetros está el manto, y pasado de los 2.850 hasta los 3.470 está el núcleo. Profesor, estamos hablando del centro de la Tierra. Claro que sí. Ahora, en el manto superior, este va a ser nuestro ojo, ¿ya? Algo muy importante que tenemos que decir de esta capa, subcapa, ya que es el manto superior, o también conocido como la astenosfera. En esta pequeña subcapa vamos a encontrar el estado plástico, ¿ya? Plástico, ya así se le conoce, estado plástico, o semifluido, ¿ya? Estado plástico o semifluido, lo que comúnmente conocemos como magma, ¿no? Profesora, ¿por qué encontramos este estado plástico o semifluido? Pues acá está la explicación, ¿no? Vamos a ver, si yo quiero ir al centro de la Tierra, ¿cuáles son los elementos que van a aumentar o van a disminuir? Por ejemplo, si yo me voy al centro de la Tierra, aumenta la temperatura. ¿Qué aumenta? Aumenta la densidad. Ya aumenta la densidad, o sea, la estructura de la roca es más dura, más compacta. Y aumenta también la presión. ¿Ya? En este caso aumenta la presión. Mira todo lo que aumenta. O sea, cuando tú te vas más al centro, aumenta temperatura, densidad y presión. Ahora, ¿qué va a pasar? Es por eso, fíjense acá, miren las temperaturas en el manto superior o astenosfera, ya estamos pasando la corteza, que va a pasar 1700 grados de temperatura. Hay alta temperatura, ya aumenta la densidad y la presión es mayor. Y es por eso que se forma este estado de la materia. Estado plástico o semifluido. ¿Por qué? Por las altas temperaturas y las altas presiones que se están ya estableciendo en este manto superior o astenosfera. Hay que recordar esta subcapa siempre, ya en el manto superior. Pasamos al manto inferior, acá encontramos, cambia, porque ya en el manto inferior vamos a encontrar el estado sólido. Ya, ojo, el estado sólido ha cambiado. Para pasar a otra, miren, a otra capa, ya es la más profunda, hablamos del núcleo, y hay dos sectores del núcleo, el núcleo externo y el núcleo interno. Fíjense, las temperaturas tienden a ser mayores conforme nos vamos al centro de la Tierra. Bueno, acá vamos a encontrar sobre todo en la zona del núcleo externo, encontramos el estado líquido, ¿ya? El estado líquido. Fíjense cómo esto varía de capa, ¿ya? Tiende a variar. Esto por las temperaturas y por la presión. No olvidemos que es el factor importante acá, ¿no? Responsable sobre todo este estado de la materia interna de la Tierra. ¿Cuál es el elemento que predomina sobre todo acá en este núcleo? Es el hierro,
y el níquel. ¿Ya? Es el hierro y el níquel. Entonces, estado líquido, ¿no? Es el núcleo externo, ¿no? Uno debería decir, oh, profesora, todo es en este caso estado sólido. No, acá, en este caso, se modifica, ¿ya? Y esto va a generar, y es responsable justamente este estado líquido de generar, pues, el campo magnético en la Tierra, ¿no? Gracias a esto, y esto se da por convección y también interviene lo que es el movimiento de rotación, ¿no? Que es, bueno, es un tema aparte, pero destacar, ya destacar que en este núcleo externo, sobre todo el estado es líquido. Para pasar al estado sólido, que vendría a ser, miren cómo cambia acá también, el estado sólido en el núcleo interno. Y ahora, ¿por qué sólido, profesora? Porque ya las presiones son las mayores de la Tierra, o sea, tenemos mayor presión y en este caso mayores temperaturas. Hace que tanto el hierro como el níquel lo encontremos en estado sólido, ¿ya? Lo vamos a encontrar en estado sólido. Entonces, estas son las capas que vamos a encontrar sobre todo ya en lo que nosotros denominamos, en este caso, pues la geósfera. De repente ustedes puedan determinarse acá, fíjense, pueden estar observando, muchos observan de repente acá, las llamadas discontinuidades. Hay dos que están en recuadro, ¿ya? Y hay tres que están sin recuadro, ¿no? ¿Qué son estas de las discontinuidades? Está Mohorovici, está Gutenberg, está Conrad, está Repetit, está Weisner y Lehmann. Entonces, ¿qué función tienen o por qué nosotros generamos discontinuidades? Y te das cuenta que las discontinuidades son límites entre una capa y otra capa. ¿Ya? Vienen a ser límites entre una y otra capa. Entonces, vamos ya a esto de acá. Ya, por ahí me saludan. ¿Qué tal? Buenos días. Miren, las discontinuidades para ustedes, si es que están tomando captura también, para que les quede, ya, algo para ustedes, viene a ser esto. Es una zona en la cual cambian abruptamente las propiedades físicas y químicas de los materiales, ya sea en densidad, y, y esto genera que la velocidad de las ondas sísmicas o la composición, ¿no?, de estas varíe. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, separan las distintas capas internas de la Tierra. Esa es la definición de una discontinuidad. Ahora, profesora, y eso no lo entiendo. No olvidemos que tenemos ondas sísmicas, eso lo vamos a ver ahora, ¿ya? Ondas sísmicas, en las cuales, sobre todo, ¿no? Tenemos las ondas P, las ondas S, las ondas L o las de Rayleigh-Loew, por ejemplo, ¿no? Que estas son ondas más que nada superficiales, ¿ya? Superficiales. Quiere decir que ya se forman en la superficie. Pero las ondas P y las ondas S, ¿no? Son ondas que tienen una característica importante, ¿no? Que hay que reconocer. ¿Cuáles son estas características importantes que nosotros reconocemos de estas ondas? Por ejemplo, las ondas P se propagan por estados y medios líquidos y sólidos, ¿no? Quiere decir por cualquier estado de la materia, sólido, líquido, o sea, encuentran cualquier estado de la materia y la velocidad que tienen estas ondas no varía, siempre es constante. En cambio, las ondas S, ¿ya? O las secundarias, o también conocidas como transversales, estas solamente se desplazan, mantienen su velocidad, ¿ya? En estado sólido, ¿ya? En estado sólido y semisólido. Ahora, cuando viene el líquido, ¿qué pasa cuando viene el líquido? Varía la velocidad. O sea, se vuelve más lenta, ¿no? Profesora, ¿y por qué esto de las ondas sísmicas? Gracias a las ondas sísmicas nosotros podemos, se ha estudiado esto de las capas de la geósfera. Gracias a estas ondas sísmicas nosotros sabemos cuándo pasamos de un estado a otro estado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Del estado semisólido, del estado sólido, acá en este caso, aunque no se ve acá, el estado sólido, el estado líquido,
En el núcleo externo, el estado sólido, donde en este caso, pues, en el núcleo interno. Entonces, estas diferentes ondas sísmicas se han trasladado y han generado, pues, cambiar de velocidad. Y al cambiar estas velocidades, ¿qué nos da a entender? Si yo cambio de velocidad, nos da a entender, por ejemplo, si la onda S se está desplazando con la misma velocidad, ¿no? De un estado sólido a semisólido y de pronto va a líquido, ¿y qué pasa? Se vuelve lenta. Y entonces, ¿qué me está informando? Si la sonda C se está llegando a este sector, me está informando que acá hay un estado líquido, ¿no? Ahora, las ondas P, ¿qué significa las ondas P? Va de, mira, se desplaza por cualquier estado de la materia, o sea, mantiene su velocidad en cualquier estado de la materia. Entonces, me permite conocer de dónde a dónde, sobre todo, pues existe una composición, cómo estas ondas sísmicas varían su velocidad, de acuerdo, ¿no? A dónde se trasladen. Si yo voy de sólido a líquido y soy ondas P, ¿qué pasa? Mi velocidad es constante, porque estas ondas sísmicas se trasladan en cualquier estado de la materia. Pero si soy S, si soy las ondas S y entro a, esto es en este caso sólido y paso a líquido, ¿qué sucede? Pues las ondas S tienen una velocidad acá, pero cambian la velocidad cuando entran al estado líquido, ¿no? Entonces, para eso sirven las ondas sísmicas. Nos han dado a entender que existen diferentes capas en la parte interna de la Tierra, ¿no? En la geósfera, lo que nosotros conocemos como geósfera. Muy bien, ahí está la discontinuidad de Mohorovičić, la discontinuidad de Gutenberg. Ya, acá les estoy dando, chicos, para ustedes, más que nada, si quieren hacerle una capturita en buena hora, por ejemplo, la discontinuidad de Mohorovičić, esta es, ya, separa la corteza del manto, esta es una de las principales porque está separando la corteza del manto, y fíjense que dice acá, aquí la densidad y la velocidad de las ondas sísmicas aumentan notablemente, ¿no? Acá tenemos la discontinuidad de Gutenberg, que separa el manto del núcleo externo. Es una región donde las ondas S, ¿no?, dejan de propagarse por el núcleo externo que es líquido, ¿no? Y acá tenemos la discontinuidad, que es bueno, las dos principales son estas, ¿ah? Si a ti te preguntan cuáles son las principales discontinuidades en la geósfera, son estas dos, ¿ya? Las otras, profesoras, son secundarias, ¿ya? Pero estas son las dos principales. En cambio, acá la discontinuidad de Conrad que separa Cial y Cima, ¿no? El repetí entre el manto inferior y manto superior, ¿no? Y tenemos acá la discontinuidad de Wright y Lehmann, estamos hablando del núcleo interno y núcleo externo, ¿no? Y le he puesto acá una definición también porque ella es la parte interna de la Tierra. ¿Ok? Entonces, con estas cositas, ya que puedan venir ciertas nociones que hay que conocer con respecto a este tema, vamos a pasar. Este es el preámbulo, chicos, chicas, ¿ya? Este es el preámbulo porque a partir de acá vamos a empezar a entender qué cosa es la geodinámica interna, las fuerzas que interactúan, que dan como resultado ya sea la formación de nuevos relieves, hablamos de movimientos sísmicos en general, ¿ya? Si quieren tomarle una capturita, esto no está en su boletín, esto es para ustedes, ¿ya? Para que tengan un poquito más de información acerca de lo que es las capas de la Tierra, ¿no? En este caso de la geósfera, ¿listo? Este es el preámbulo. Vamos entonces a iniciar, ¿ya? Vamos a iniciar entonces la parte que nos toca esta semana, rapidito. Nos vamos a lo que es, sobre todo, lo que vamos a ver estas 2 semanas. Tanto la semana 3 como la semana 4, ¿no? Hablamos de los factores de transformación del relieve. La superficie terrestre presenta diversas formas que constituyen el relieve. Esta cambia continuamente debido a la acción conjunta de dos fuerzas. Profesora, o sea, lo que nosotros vemos como relieve, yo veo acá, estoy en la corteza,
¿Qué significa? Significa pues que estás observando el relieve que ha sido por la interacción de estas fuerzas en el interior de la Tierra y la parte externa también, ¿ya? Es por eso que hablamos de las internas, las fuerzas internas, que son fuerzas opuestas, dicen, porque uno habla de interna y la otra habla de externa. Internas es la que vamos a ver ahora, la semana 3, y externas es la semana 4, ¿ya? Las dos interactúan, así es, tiendan en este caso a interactuar. Fuerzas endógenas construyen. Profesora, ¿qué significa esto de fuerzas endógenas? En este caso, que se inician en el interior de la Tierra. O sea, se forman en el interior de la Tierra, ¿ya? Y para ti, cuando te hablan del interior de la Tierra, ¿qué será? Profesora, ¿el núcleo? No, pues. Vamos a ver que todo este proceso que vamos a estar desarrollando, ¿ya? Está en el interior de la corteza. Entonces, para ti, ¿qué cosa es la corteza? ¿Qué cosa es la corteza? Profesora, cima, o sea, los fondos oceánicos, y cial, esto es corteza. No te olvides. Muchos alumnos me dicen, por ahí, por eso te hago y te recalco. Interior de la corteza me mencionan los fondos oceánicos. No, los fondos oceánicos forman parte de la corteza. Todo esto es corteza. Ahora, lo que está sobre el cima, sobre el cial, ¿quién es? Profesor, acá está la primera capa, esa capa pequeña, el manto superior. ¿Qué sigue de la corteza? El manto. Y lo que está más próximo con la corteza es el manto superior, o también conocido como la astenosfera. Entonces, todo lo que ocurre acá, en esta capa, tiene repercusión acá arriba. ¿En dónde? En la corteza, tanto en la parte oceánica como continental. A eso se refiere. O sea, las fuerzas internas que vamos a encontrar, ¿dónde? En el manto superior o astenosfera, ¿no? Entonces es por eso que dice, las internas, fuerzas endógenas, construyen. Profesora, a eso se denominan, tienden a construir, transforman continuamente el relieve. Formación, miren, acá tenemos acá fuerzas internas. ¿Cómo genera, no? Este es el manto superior o astenosfera y esto tiende a liberar el estado semisólido. Hablamos del estado plástico, magmático, que asciende a la superficie y tiende a formar, por ejemplo, cordilleras, ¿no? Es en este caso, un elemento. Ahora, las fuerzas externas, o también conocidas como exógenas, exo, fuera. Estas destruyen, profesora, destruyen. ¿Quién construye? Las internas. ¿Quién destruye? Las externas. ¿No? Anteriormente, los relieves que han sido creados. ¿Ya? Por ejemplo, existe una montaña. ¿Quién creó la montaña? Las fuerzas internas, profesora. ¿Y las fuerzas externas van a destruir esto, profesora? Así es. ¿Y cuáles son estas fuerzas externas, profesora? La lluvia, la nieve, el viento, los ríos, esos son elementos geológicos externos que van a modificar esta montaña, la van a cambiar. Y eso lo vamos a ver en la siguiente semana, ¿ya? Con dos procesos, meteorización y erosión. Pero en esta semana solamente vamos a ver qué es lo que acontece en la parte interna. ¿Ya? Fíjense acá el río cómo genera transportar, sedimentación, depositación. Eso es externo. Entonces, estos procesos son geológicos que afectan a la Tierra y determinan su constante transformación. Son estudiados por la geodinámica. Geo, tierra, dinámica, actividad, movimiento constante. Empezamos, chicos. Empezamos. Creo que ya nos despertamos un poquito. ¿Ok? A ver, ayer, ¿qué pasó que tiene que ver con este tema? Ayer pasó algo, ¿no? Eso de las 3 de la tarde, me parece. Geodinámica interna de la Tierra. A ver, si han estado atentos, siempre cuando se desarrolla este tema, tiene que pasar como ejemplo qué cosa, ¿no?
A ver, ¿qué sintieron ayer? Un sismo. ¿De cuánto fue el sismo? ¿Saben o no saben de cuánto fue el sismo? Creo que rapidito comienzan a emitir los datos, ¿no? De los sismos hoy en día. Rapidito, en las redes sociales también, ¿no? Un sismo. ¿De cuánto fue el sismo? Uy, no fue nada, nada pequeño, ¿no? Lo sentiste, lo percibiste, ¿no? Te asustaste, no te angustiaste, ¿no? Nadie sabe de cuánto fue el sismo. Estamos hablando de 6 grados de magnitud. 6 grados. Eso no es cualquier cosa, ¿eh? Miren. Bueno, vamos a empezar. Profesora, ¿qué es esto? Este es el tema de hoy, ¿ya? Vamos a ver lo que es la geodinámica, en este caso interna, a través de dos procesos, ¿ya? Hablamos en este caso de dos procesos, en los cuales vamos a ver este dinamismo, cómo es que se determina, ¿no? Entonces, parte de la geodinámica interna de la Tierra está lo que es el diastrofismo y el segundo es el vulcanismo, ¿ya? Los movimientos diastróficos o este proceso diastrófico tiene dos movimientos. ¿Cuáles son? Movimientos epirogénicos y movimientos orogénicos. Creo que no es la primera vez tampoco que lo escuchan. Movimientos epirogénicos son movimientos verticales, ascendentes y descendentes. Son movimientos lentos, no percibidos, no sentidos. Movimientos orogénicos no son verticales, son horizontales, ¿ya? Estos sí son bruscos. Y esto está asociado a la tectónica de placas. Pregunto, a ver chicos, lo que tú has sentido ayer, que es un sismo, ¿está asociado a movimientos epirogénicos o orogénicos? A ver, ¿qué dirás tú? ¿Movimientos epirogénicos o movimientos orogénicos? A ver, ¿estamos en el aula o no estamos en el aula? A ver, ¿qué dicen? Antonio me dice orogénico, Sofía me dice orogénico, Abraham me dice orogénico. Muy bien, profesora, usted oro, claro, muy bien, ahí Lucía le faltó completar, pero dijo oro. Elisa, orogénicos. Profesora, eso es orogénicos. Claro, porque está asociado, muy bien chicos, chicas, está asociado a lo que es tectónica de placas. Y vamos a ver la diferencia en un momento, ¿ya? Y vulcanismo, miren que estoy dando la previa nada más, vulcanismo vendría a ser ¿qué cosa? Está asociado a lo que es el magma, ¿ya? Magma. Pregunto, ¿dónde se ubica el estado plástico, magmático, semisólido? A ver, ¿en qué capa de la geósfera encontramos y cómo se denomina? Astenósfera, muy bien, Lucía, perfecto. ¿Ya? La astenósfera, ahí está. Profesora, entonces esto está asociado a la astenósfera, así es, ya está asociado a la astenósfera. Y ahí, ¿por qué? El vulcanismo, ya, el vulcanismo, hablamos de magma y este magma está ubicado en la astenósfera. Y fíjate el gráfico, ¿ya? ¿Qué va a pasar con este magma? Quiere siempre ascender. O sea, va a ascender de todas maneras, tiende a ascender, ¿no? Y miren, acá sale y a veces se solidifica en el interior de la corteza. Ustedes saben que corteza es cial y cima, ¿no? No llega a salir a la parte externa y tiende a formar lo que se conoce como magmatismo intrusivo o plutónico. ¿Ya? Esto es plutónico, ¿ya? Por ejemplo, diques, lacolitos, facolitos, sil, batolitos, cenolitos, todo esto es interno, intrusivo, ¿ya? Y magmatismo extrusivo es cuando el magma ya sale y lo podemos ver a través de una erupción volcánica. Es por eso que se conoce como magmatismo extrusivo o volcánico. ¿Ya? O volcánico, por ejemplo, ¿ya? Vamos a tener sobre todo esas características. Entonces, estas son las famosas rocas ígneas, pues, ¿no? No olvidemos que acá se forman las famosas rocas ígneas. Pueden ser rocas ígneas intrusivas o rocas ígneas extrusivas, ¿no? Es por la consolidación o solidificación del magma, por ejemplo.
Muy bien, entonces nos vamos a lo que es diastrofismo. Fíjense, por eso que esto es más amplio, porque hay que explicar cada cosita, ¿ya? ¿Qué cosa es? Miren, el diastrofismo son procesos que afectan los niveles externos de la corteza. Cuando te hablan de corteza, facial, cima, ¿ya? Desplazando, deformando, dislocando los materiales que lo constituyen. Y son de dos tipos, epirogénicos y orogénicos. Chicos, no les vaya a venir preguntas de examen donde dicen los movimientos epirogénicos y orogénicos son movimientos diastróficos. Obvio, son movimientos, vienen claros, son diastrofismo. ¿Ok? Profesora, ¿y qué es? O sea, en resumen, ¿qué vendría a ser movimientos diastróficos? ¿Qué es este proceso? Mira, tú combina epirogénicos y orogénicos y está la respuesta. ¿Cómo son los movimientos epirogénicos? Verticales. ¿Cómo son los movimientos orogénicos? Horizontales. Junta. ¿Cómo se denomina todo? Diastrofismo. O sea, si tú tienes movimientos lentos, verticales y movimientos horizontales, bruscos, ¿ya? ¿Qué hacen? Deforman, dislocan, ¿no? Trasladan material. Ese conjunto se conoce como diastrofismo. Para estudiarlo mejor, es por eso que se separa. Movimientos epirogénicos. En primer lugar, que hemos dicho, son movimientos verticales de ascenso y descenso de la corteza. Afectan vastas superficies, son muy lentos y sostenidos. Y algo que tengo que decirte, que tengas a recordar, por favor, esto subrayenlo si tienen sus materiales a la mano. Se fundamentan en la teoría de la isostasia. Profesora, esto por Arquímedes, no sé si lo conocen, ¿ya? Donde habla de la diferenciación de densidades, donde dos elementos tienen diferentes densidades, ¿no? La isostasia permite comprender todo este proceso diastrófico entre la superficie, ¿no? En toda la corteza y con respecto al manto o la parte de la parte continental y la parte oceánica, por ejemplo, ¿no? Entonces está fundamentado en la teoría de la isostasia. Y cuando hablamos de la isostasia es esto. Acuérdate de esto. Iso viene de igualdad. ¿Qué busca la isostasia? Acuérdate eso, que busca el equilibrio. Es la condición de equilibrio que presenta la superficie terrestre debido ¿a qué? A la diferencia de densidad de sus partes. Está fundamentada en el principio de Arquímedes. ¿Ya? A ver, vamos a poner un ratito, a ver si ustedes podemos, descartamos un ratito. Vamos a compartir. Ya, a ver, para ustedes un ratito para que lo vean. A ver, escuchamos un ratito a ver para guiarnos más información acerca de lo que es el principio de Arquímedes, ¿ya? Algunos cuerpos, al colocarlos sobre la superficie de un líquido, se hunden, mientras que otros, por el contrario, flotan. Debido a su peso, los cuerpos tienden a sumergirse. A su vez, los líquidos ejercen sobre los cuerpos una fuerza hacia arriba que recibe el nombre de empuje. Una concreción de este fenómeno es el principio enunciado por el filósofo griego Arquímedes. Todo cuerpo, total o parcialmente sumergido en un fluido, experimenta un empuje hacia arriba igual al peso del fluido que desaloja. Según este principio, los cuerpos que flotan tienen una densidad menor que la del líquido, mientras que los cuerpos que quedan sumergidos tienen una densidad mayor que la del líquido. Este principio explica por qué un mismo barco con la misma masa se hunde más o menos según la densidad del agua en que se encuentra, densidad que depende de las variables salinidad y temperatura. Muy bien, ya dejamos de compartir. Más o menos que hemos visto acá.
y nos vamos a nuestro tema. Ya, vamos a compartir nuestro tema que tengo que volver a compartir. Listo. ¿Se está observando el material, por favor? ¿Sí? ¿Se está observando? ¿Se observa? ¿Se observa? Creo que sí. Me responden rapidito, por favor. ¿Se observa el material, chicos, chicas? ¿Se observa? ¿Sí? Ok, gracias. A ver, ¿qué cosa acabamos de ver? ¿Qué cosa es algo para nosotros entender? Y eso lo trasladamos, por ejemplo, del principio, acabas de verlo en el video, donde habla de la diferenciación de densidades. Entonces, ¿eso qué significa? Significa pues que lo aplicamos acá, en la parte de geología, en la parte de geografía, en la parte de la corteza, ¿no? ¿Qué es lo que está aconteciendo? Porque hemos dicho que ISO es igualdad. ¿Qué está buscando esta teoría? Está buscando pues siempre con respecto a la superficie se habla de la condición del equilibrio, ¿no? Esto debido, acuérdate siempre, debido a la diferencia de ¿qué? De densidad de las partes, ¿no? Como mostraba el gráfico, hablaba, por ejemplo, si tú tienes un pote de agua, ¿no? Un pote de agua, ingresas un cubo a este pote de agua, ¿no? Ingresas acá con fuerza y la fuerza, hay un movimiento lateral y fíjense, y siempre va a haber un empuje cuando tú ingresas este material a la cubeta de agua, ¿no? Entonces fíjate que son movimientos ¿qué tipo? Verticales. Entonces esto debido a la diferencia de densidad de las partes. Entonces en el punto A dice, en las cordilleras la corteza es más profunda. Esta cordillera que tiene un origen orogénico, que han sido formados por, en este caso, orogénesis, o sea, movimientos orogénicos, la cordillera se ha creado. Y al crearse, ¿qué ha generado? Tiene más densidad, hay más peso y se profundiza, ¿no? Y en la otra parte, ¿no? Hay como un levantamiento pequeño, pero de menor densidad, porque no hay mucho peso en esta superficie. Ahora, ¿esto se va a quedar así? No se queda así, porque sabemos que hay un proceso continuo de cambio, o sea, siempre hay dinamismo, desgaste. B, ¿qué dice? La erosión retira materiales. Oh, mira esta cordillera, ya casi desapareció. Erección del viento, pueden ser las lluvias, pueden ser los ríos, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que ya pierde, ¿qué está perdiendo? Está perdiendo densidad, el peso. Entonces, al perder peso, ¿qué se genera? Una elevación, un empuje. Y por otro lado, en esta zona, que ha sido, en este caso, de menos densidad, hay más depósitos donde genera más peso y eso genera que esto se profundice. Entonces llega un momento que esto va a levantar, va a empujar y va a generar luego un equilibrio. ¿No? Profesora, esto yo lo veo rapidito. No, esto lo ves, pues esto no es percibido, esto no es sentido. ¿Ya? La recuperación se distribuye regionalmente, por lo que no se producen grandes saltos laterales. O sea, quiere decir que no hay formación de gran densidad de una cordillera por otro lado, no hay. Todo está horizontal, fíjense. Entonces vuelve a lo que es el equilibrio. Entonces, busca el equilibrio siempre, ¿no? La isostasia, según esta teoría, y está basado en lo que es movimientos epirogénicos, está buscando siempre eso, el equilibrio, ¿ya? El equilibrio. Es como que yo tuviera acá una isla y en esta isla un bloque de hielo. Y el bloque de hielo en esta zona marina, ¿qué hace? Pues empuja, ¿no? Empuja, ¿no? Pero llega un momento que este hielo se derrite. ¿Y qué va a pasar con la densidad y con el peso? Pues disminuye. ¿Y qué va a pasar? El empuje se va a dar desde abajo. Entonces, ¿qué ha generado lo que es el equilibrio? ¿Ya? Es esto como se aplica esta teoría de la isostasia en esta teoría de lo que es los movimientos epirogénicos. Ahora, la pregunta es, ¿estos movimientos son reversibles o irreversibles? Profesora, acá se puede volver a formar otra montaña, profesora, y puede pasar lo mismo. Así es, ¿ya? Y por lo tanto son, en este caso, reversibles, ¿ya?
No olvidemos, esto ha sido pregunta en algún momento, reversibles. Profesora, ¿puede volverse a dar de otra manera esta formación de montañas otra vez? Viene el desgaste, el empuje. Nuevamente, son reversibles. Y lo que se está buscando acá siempre, ¿qué cosa es? El equilibrio. ¿Ya? Se está buscando siempre, en este caso, el equilibrio. ¿Listo? Muy bien, entonces, volvemos acá y dice, son movimientos epirogénicos, por ejemplo, que se han dado, ¿no? A lo largo del tiempo. Estos son muy lentos, son sostenidos, no te olvides, resalta la palabra también, creo que lo tienen en su boletín, son sobre todo reversibles, ¿ya? En todo momento. ¿Dan lugar a la formación de qué? Dan lugar a la formación de continentes. Ojo, los continentes se han formado a través de movimientos epirogénicos, a través de un proceso lento y sostenido. Los escudos son formaciones de rocas de mayor antigüedad. Estamos hablando de 4.000 millones de años aproximadamente, ¿ya? Y bueno, como son elevaciones, formaciones rocosas, son las más antiguas en este caso y han formado esa estructura, las rocas de mayor antigüedad de toda la Tierra. Por ejemplo, el escudo brasileño, ¿no? Está en este sector, por ejemplo, de Sudamérica, ¿no? Para nuestro sector peruano no existe, por ejemplo, escudos. Nuestro sector peruano, en el sector occidental sudamericano, es más reciente, es más joven la formación geológica. Los tablazos, profesora, yo veo acá el tablazo de los órganos. Y si tú vas a ver el tablazo de los órganos, vamos a ver esto. Miren, es como una gran plataforma cerca de ¿qué? Cerca de la playa, profesora. Así es, miren, una gran plataforma. Ahora, esta plataforma era una terraza interna en el fondo oceánico. Profesora, ¿se ha levantado este tablazo? Sí. ¿A través de qué? Movimientos epirogénicos. No, sostenidos. Se han dado a través del tiempo, no es que de un día para el otro, ¿ya? Sino que se han elevado y forman parte de la zona continental. Ahora, el hecho que estén en la zona continental no significa que ahí quedaron. Siguen en levantamiento, por ejemplo, ¿no? En estos movimientos sostenidos, ¿ya? Epirogénicos, sobre todo. Muy bien. Y los otros movimientos, ¿cuáles son los otros movimientos? Son los movimientos orogénicos. Estos son horizontales. Estos están asociados a diversos procesos que se producen en las márgenes de las placas continentales, ¿no? Dan lugar a la formación de plegamientos, fallas, fosas marinas, se fundamentan en la teoría. Miren, movimientos epirogénicos, esto lo habrás resaltado. ¿En qué se fundamentan? En la teoría de la isostasia. O sea, tú para explicar los movimientos epirogénicos, te fundamentas en esta teoría, que todo está buscando siempre ¿qué? El equilibrio. ¿Ya? En los movimientos orogénicos, ¿en qué se fundamenta? Tiene que también tener una fundamentación. Se fundamenta en la teoría de la tectónica de placas. ¿Ya? Resaltemos eso, por favor. Cada uno de estos movimientos tiene su fundamento, ¿ya? Los movimientos epirogénicos, formación de continentes, escudos, tablazos, por ejemplo, ¿no? A diferencia de los movimientos orogénicos, que son plegamientos, fallas, fosas marinas. ¿Por qué? Porque estos movimientos sí generan cambios, ¿ya? Son movimientos laterales. Es como que tú pues generas que las placas se desplacen de manera lateral, sufren grandes cambios, se traducen en deformaciones y desplazamientos, ¿no? Se activan con las corrientes de convección, consisten en corrientes ascendentes y descendentes del material en el manto fluido de la estenosfera. Muy bien, esto necesita explicación, si no vamos a volar, ¿ya? Vamos a volar. Oh, ya lo dejé acá. A ver, ¿dónde nos vamos? Rapidito, vamos a insertar una diapositiva en blanco. Miren, en esta parte, ustedes saben, ya, rapidito lo vamos a hacer, no nos vaya a ganar el tiempo. A ver, miren, ustedes saben que acá tenemos el manto fluido, ya, esto vendría a ser la astenosfera,
¿ya? Este es el manto superior, no te olvides. ¿Y qué tenemos ya en esta pequeña subcapa? Arriba, ¿quién está? Arriba está la corteza, ¿ya? Que comprende Cial y Cialísima, ¿no? Entonces, cuando yo me profundizo, ¿qué aumenta? La temperatura, ¿no? ¿Qué está aumentando? Aumenta la densidad, que aumenta la presión, ¿ya? Ahora, ¿eso qué quiere decir, profesora? Bueno, vamos a ver que en esta zona, en la astenosfera, por las altas presiones y la alta densidad que se genera en esta zona, el estado de la roca no está en estado sólido, o sea, como debe ser, sino en estado semisólido o fluido o plástico o magmático. Magmático, ¿ya? Profesora, ¿cómo es el estado magmático? No es ni sólido, no es ni líquido. No sé si tu mamá ha hecho hervir el puré, no sé si tu mamá ha hecho hervir, pues, a ver, en la mañana que tomas el Quaker que se espesó demasiado y explota, pum, pum. No sé si han visto eso. Imagínate eso en la astenosfera, pero con estado plástico así, en este caso con altas temperaturas. ¿Qué sucede? Pues que por esta alta temperatura, esta alta presión que se genera en esta zona, se van a generar las famosas corrientes convectivas, que son ascendentes, ascendentes y descendentes, de esa manera. Profesora, ¿cómo se llaman? Las corrientes, ¿ya? Las corrientes convectivas, ¿ya? Acá están las corrientes convectivas. ¿De dónde viene ese término? Convección, chicos. No sé si han hecho esto alguna vez en su vida, ¿ya? Pone a servir agua. Y cuando pone a servir agua, observen. Bueno, en la tetera no se va a observar, pero si ponen a hervir en una olla, mejor, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Pues vas a notar, pasa el tiempo, ya estamos hablando que aumenta la temperatura poco a poco, ¿y qué va a pasar? Que en el fondo de la ollita se van a formar como burbujitas, chiquititas, ¿ya? Así notas, ¿no? Conforme pasa el tiempo, pasa el tiempo, estas burbujitas comienzan a ascender, ascienden con una velocidad, ¿ya? Pasa el tiempo, pasa más el tiempo y comienzan a ser ya más veloces y se forma así, asciende y desciende. Esta es convección. ¿Y hasta que hierve el agua? ¿No? Algo así pasa acá, pero estamos hablando de este estado magmático plástico. Imagínense cómo sube, arranca la roca, sube, desciende y forma este estado constante del estado plástico magmático. Profesora, ¿eso queda ahí? No, porque va a encontrar en algún momento una fisura y ¿qué va a pasar con el magma? El magma sale. Y mire, ha salido y ¿qué ha formado? Se ha solidificado este magma. ¿Por qué se solidifica, profesora? Ya pues, si tú al centro de la Tierra, cuando vas al centro de la Tierra hay más temperatura, ahora vaya al lado contrario, ¿qué va a pasar con la temperatura? Desciende pues. Entonces, si tú sales de la astenosfera, ¿qué va a pasar con este estado magmático? Se va a enfriar. Esto es lo que te da a entender qué ha pasado y cómo se han formado las placas. ¿Ya? Acá, cómo se han formado las placas tectónicas. Miren, son grandes baldosas que están ahí, ¿no? Navegando sobre la astenosfera, ¿ya? Y ahí se han formado las placas tectónicas. Ahora, ¿qué va a pasar? Pues sabemos que estas corrientes convectivas siguen circulando, siguen ascendiendo, siguen descendiendo, ¿no? Y es por eso que estas placas tienen, ¿qué cosa? Tienen movimiento. Si a ti te preguntan, ¿las placas tectónicas tienen movimiento? Sí, se mueven. ¿Debido a qué? A las corrientes convectivas, ¿ya? Gracias a las corrientes convectivas es que tienen movimiento, ¿ya? Ahora, ¿cómo se desplazan? Es otro tema que ya estamos viendo en la teoría de placas tectónicas y está asociado a lo que es orogénesis. Mira estas placas. ¿Qué pasa con estas placas que se han formado acá? ¿No? El magma siempre va a querer ascender, siempre va a querer salir. Y cuando tiende a salir, ¿ya?
¿Qué va a pasar? Pues va a formar nuevo relieve. ¿Y a dónde está formando ese nuevo relieve? Miren dónde está formando ese nuevo relieve, en la corteza, ¿no? Ese nuevo relieve ya lo está formando en la corteza. Ahora, miren, es por eso que cuando las placas interactúan, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, acá tenemos la formación de otra placa, ¿no? Acá hay otra placa, pero la diferencia que esta placa, por ejemplo, miren, el traslado de esta placa, esto lo vemos por la flechita, ¿no? Van a colisionar. Oh, profesora, ¿pueden colisionar estas placas? Claro que sí. Y también generan, si dos placas colisionan, ¿quién se altera? El magma, pues. ¿Sale o no sale? También sale como una gran baldosa que se va a formar acá y sale acá. ¿Dónde? ¿Dónde va a interactuar y dónde va a ser la consecuencia? En la corteza. Forma grandes plegamientos. Miren, formación de cordilleras, ¿no? Por ejemplo, esta zona donde las placas tienden a chocar, zona de convergencia, ¿no? Estas placas, cuando las placas ahí se distribuyen o se desplazan en diferente lugar, zona de divergencia. ¿Ya? Estas son dos de las tres formas de desplazamiento que tienen las placas tectónicas. Profesora, ¿en todo este desplazamiento de placas tectónicas hay actividad sísmica? Sí hay actividad sísmica. Pero ¿dónde hay más actividad sísmica? ¿Dónde hay divergencia o donde hay convergencia? ¿Dónde creen ustedes que hay más actividad sísmica? ¿En divergencia o en convergencia? ¿Qué dirán ustedes? A ver, ¿qué dice tu razonamiento? Se forman por las corrientes convectivas, convergencia. Abraham me dice, profesora, las placas se forman por las corrientes convectivas. Sí, hay una teoría. La teoría se llama teoría de las corrientes convectivas, ¿ya? Que han dado en formación, gracias al movimiento de estas corrientes de ascenso y descenso, han dado origen a las placas. ¿Por qué? Porque el magma ha ascendido y se ha solidificado sobre la astenosfera, ¿no? Y da pues como origen, ¿no? Hay una teoría justamente que tiene ese nombre, teoría de las corrientes convectivas, ¿ya? Muy bien, en zona de convergencia, Antonio, perfecto. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo todo esto donde acontece está pues en la astenosfera. Vamos a echarle la culpa siempre a las corrientes convectivas, ¿ya? Siempre a las corrientes convectivas que están generando el desplazamiento de las placas. No te olvides del estado magmático, ¿no? Que están trayendo, ¿dónde traen consecuencias acá? En la corteza, ¿ya? Todo se da en la corteza finalmente donde nosotros estamos observando. ¿Listo? Entonces, vamos nuevamente acá, ¿no? Donde nos dicen, ¿no? Profesora, ¿qué quiere decir esto de plegamientos y estos de fallas? Lo que pasa, chicos, ¿ya? Y hay otra explicación también, o fosas marinas también. Sabemos acá, ¿ya? Que a lo largo de toda la corteza, sabemos que la corteza es plástica, moldeable, ¿ya? Imagínate que la corteza es plástica y moldeable y de pronto pues ejerces fuerzas laterales, ¿no? Si resisten estas fuerzas laterales, se forman plegamientos, ¿ya? Y estos plegamientos sobre todo se dan si estas rocas que forman esta estructura son rocas sedimentarias, ¿ya? Son rocas sedimentarias que tienen mayor flexibilidad. Entonces, al tener mayor flexibilidad, se generan estos, en este caso, ¿no? Plegamientos, ¿no? Donde estas partes más elevadas se conocen como anticlinales y sinclinales las partes más bajas, ¿no? Las partes más bajas. Entonces se genera, profesora, los cerros, las montañas, los valles, justamente se da por la formación de estos plegamientos. ¿Qué hemos ejercido? Fuerzas laterales, que son movimientos orogénicos, por ejemplo. Ahora, llega a generarse que, por ejemplo, acá en esta superficie no hay tantas rocas sedimentarias, sino rocas ígneas, ¿ya? Ígneas o también metamórficas, ¿ya? Ígneas o metamórficas. ¿Y qué sucede? Estas rocas no son moldeables, no son como las sedimentarias. Estas, cuando tú ejerces fuerzas laterales, ¿qué sucede? Se fractura, ¡puf! Y mira lo que genera. Hundimiento, levantamiento. Esto es una
falla, ¿ya? Una falla, o sea, se fractura, ¡fuc! Se fractura la superficie, porque las rocas no resisten, pues, por ser en su mayoría ígneas o metamórficas. Entonces, a partir de ahí, miren lo que se forma. La parte más alta, por ejemplo, formación de mesetas, horst, graben. La parte más baja, depresiones, por ejemplo, acá mesetas, ¿ya? Depresiones en la parte más baja, que es graben, ¿no? Profesora, ¿todo esto lo forman los movimientos orogénicos? Sí, sí, los movimientos orogénicos, ¿no? Y sabemos también, por otro lado, ya vamos acá a otra diapositiva que tiene que ver con los movimientos, en este caso, orogénicos, el lugar donde estamos ubicados nosotros. Y es un ejemplo que ustedes lo tienen, sobre todo también en su material, ¿no? Está referido, ya, vamos acá, rapidito, está referido a lo que son estas dos placas. A ver, pregunto, dime cuáles son estas dos placas que tenemos en nuestra zona continental, que están asociadas a nosotros, Perú, Perú, Perú. A ver, ¿cuáles son estas dos placas, chicos? A ver, ¿cuáles son estas dos placas? A ver, ¿te acuerdas de las placas? A ver, ¿cuáles son las placas que interactúan en nuestro sector? ¿Te acuerdas o no? Muy bien, André, muy bien. La placa de Nazca, ¿ya? La placa de Nazca, Nazca, ¿ya? Nazca se escribe con Z y con S, creo que es igual, ¿ya? Sudamericana, Sudamericana, ¿ya? ¿Se dan cuenta de algo? La sudamericana es continental, vamos a poner C, y la de Nazca es oceánica. Pregunto, ¿cuál tiene más densidad? Profesora, ¿cómo voy a saber si yo no he estudiado? ¿Cómo que no? Si te vas más a la profundidad, ¿qué sucede? Hay más densidad, más temperatura y mayor presión. Entonces, miren, la sudamericana está más, la parte externa es la parte, en este caso, continental, y la de Nazca es la parte oceánica, el fondo oceánico, ¿no? ¿Quién tiene más densidad? A ver, por razonamiento, chicos, díganme ustedes, si a mayor profundidad hay más densidad, ¿quién tiene más densidad? La de Nazca, muy bien, claro, pues la de Nazca tiene mayor densidad. Este tiene mayor densidad y la sudamericana tiene menor densidad. Entonces, ¿quién pesa más? La de Nazca, pues. Entonces, miren, el desplazamiento de la sudamericana es así, miren. Profesora, una zona de convergencia, profesora. Convergencia, así es, una zona de convergencia. ¿Ya? Es una zona de convergencia. Cuando las placas tienden a tener el mismo recorrido. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa acá? Se produce que la de Nazca va así, ¿no? Y se introduce en la astenosfera. ¿Por qué? Porque tiene mayor densidad. Y la que está encima de la de Nazca, ¿quién va a ser? La sudamericana, la que tiene menor densidad. Entonces, la que siempre está penetrando la astenosfera es la placa de Nazca, ¿no? Y fíjense, acá no se produce lo que se conoce como convergencia nada más, sino se produce cuando una placa es oceánica y la otra es continental, y eso se da en nuestra zona, ¿ya? Hablamos de una zona de subducción de placas. Acá se produce una subducción, cuando una placa es oceánica y la otra es continental. Las dos cuando hay diferentes densidades. O sea, cuando hay diferentes densidades se produce una zona de subducción. Profesora, ¿el Perú está ubicado en una zona de subducción? Por eso tus sismos, pues siempre va a haber sismos. En una zona de subducción, ¿qué ha pasado? Si la placa penetra la astenosfera, imagínense, ¿no? ¿Qué pasa con el magma? Asciende. Asciende como una gran baldosa hacia arriba. ¿Y qué ha formado? Plegamientos. ¿Qué ha dado como origen? La cordillera de los Andes. Profesora, grandes plegamientos de la cordillera de los Andes, así es. Acá está, ¿no? Por una zona de subducción. Ahora, en el margen de estas dos placas, ¿ya? En el margen de estas dos placas, ¿ya? Se produce
sobre todo en el fondo oceánico, grandes concavidades, así como un cañón, pero estrecho, pero profundo, profundo, a lo que se conoce como una fosa. O sea, en una zona de subducción, profesora, voy a tener formación de fosas, sí. En el Perú hay fosas, profesora, claro, lo compartimos con Chile, la fosa Perú-Chile, ¿ya? 6.000 metros bajo el nivel del mar, imagínense. La fosa que está, las fosas centrales que tenemos también acá en la zona del litoral central del Perú. Hay de 4.000, hay de 2.000, hay fosas, formación de fosas. ¿Por qué? Porque estamos en una zona de subducción y se produce en una zona de subducción en las márgenes de estas placas, tanto oceánica como sudamericana, o sea, continental. ¿Ya? Muy bien. Entonces, miren, chicos, miren todo lo que pasa en nuestro territorio, ¿eh? Y nosotros debemos conocer y sabemos, ¿ya? Que vienen estas teorías, sobre todo, esta teoría es la que, vamos acá, esta es la teoría que genera ser la base para explicar lo que es los movimientos orogénicos. Profesora, toda la superficie de la Tierra está cubierta de placas, toda la Tierra está cubierta de placas, ¿ya? Fíjense ustedes acá, tenemos la interacción de placas, las flechitas, se genera el desplazamiento. Fosa oceánica, fíjense dónde hay fosas oceánicas. Donde tienes este rojito, lo tenemos acá entre la placa de Nazca y la placa sudamericana, zona de subducción, zona de convergencia. Miren, entre lo que es el océano Atlántico, entre la placa sudamericana y africana, esta es una zona de divergencia, ¿ya? Vamos a explicar esto también, y fíjense, toda la superficie, tanto continental como oceánica, está cubierta de placas. Dado que las placas se desplazan sobre la superficie finita de la Tierra, estas interaccionan unas con otras a lo largo de sus fronteras o límites, provocando deformaciones de la corteza, ¿no? Hay consecuencias, sí. Formación de volcanes, cordilleras, fosas, las fosas también y movimientos sísmicos. Y para colmo, nosotros, nuestro regalito que nos ha dado la naturaleza, miren, toda esta zona donde hay fosas, cordilleras, es la zona del Pacífico. Estamos ubicados en la zona conocida donde hay más actividad sísmica volcánica, la zona del cinturón del fuego del Pacífico. Imagínense, ¿ya? Es por eso que si te viene un sismo de 6 grados, bueno, te vino el sismo de 6 grados, porque chicos, deberíamos estar preparados a cualquier eventualidad sísmica. Nosotros tenemos que prevenir, ¿ya? Tenemos que tener políticas de prevención. Ni siquiera creo que tenemos sirenas, ¿no? En otros países ya hay sirenas de alerta de sismos. Imagínense, y eso lo vamos a ver en un momentito, ¿ya? Ahora, y tenemos la teoría de la deriva continental, ¿no? Esto sustentada por este investigador Alfred Wegener en 1915, donde dice pues que todos los continentes estuvieron unidos en uno, en la Gran Pangea. Esto por más de 200 millones de años. Un solo continente éramos, profesora, así parece, ¿ya? Muchos decían y no creían en lo que decía Wegener. Finalmente tuvo pues ¿no? que validar esta teoría que él planteaba. Ahora, ¿por qué se generó la fragmentación? Vamos a tener dos momentos que se han fragmentado grandemente, ¿no? La Eurasia y Gondwana. Esto al norte y Gondwana al sur, donde vamos a tener, en este caso, el desplazamiento continuo de estos continentes que hasta hoy en día lo conocemos. Por ejemplo, y uno ya, con lo que te estoy explicando, ¿por qué, profesora, se fragmentó? A ver, ¿por qué crees que se fragmentó? ¿Se mueven o no se mueven las placas? ¿Hay traslado, movimiento de placas, sí o no? ¿Y esto se debe a qué? A ver, ¿por qué se mueven las placas, chicos? A ver, escríbanme ahí. Escríbanme, creo que ya se despertaron también todos, la mayoría. ¿Ah? A ver, ¿por qué se mueven las placas? ¿Por qué? ¿Debido a qué? ¿Al aire? Algunos hablaban incluso, en algún momento hablaron del movimiento de rotación de la Tierra. ¿Por qué se mueven las placas? Acabo de explicarlo. ¿Debido a qué se mueven? ¿Por qué tiene interacción el movimiento de las placas? Acá está, pues chicos, ¿cómo se llama esto? Oh, ¿ya? ¿A qué se debe el movimiento de las placas? Exactamente. ¿Ya? A las corrientes convectivas. Amilé, Yanela, muy bien, corrientes convectivas. Gracias a las corrientes convectivas es que se genera esto, ¿ya?
este movimiento. Profesora, ¿quiere decir que se sigue moviendo? Sí. Profesora, ¿y se va a seguir moviendo? Sí, sí, se sigue moviendo. ¿Ya? No es que va a pasar de acá miles de años, millones de años. Hablamos de millones de años, ¿no? Y va a seguir la interacción, claro que sí. ¿Ya? Al norte, por ejemplo, ¿qué continentes o qué espacios continentales que estaban supuestamente en la Eurasia, América del Norte, Euroasia, por ejemplo, en la zona sur, que es Gondwana, ¿no? América del Sur, África, India, Australia, la Antártida, en la zona sur. Si a ti te preguntaran, el Perú se ubicaba, según la teoría de la deriva continental, ¿dónde? ¿En la Eurasia o en Gondwana? ¿Dónde estabas? La respuesta es acá, en la zona sur, ¿no? Gondwana. Profesora, yo pertenecía a Gondwana. Ahora, las evidencias de esta teoría, ¿qué confirman? Bueno, ¿cómo confirmas toda esta teoría? Los estudios que puedas haber hecho en algún momento. Miren cómo América del Sur estaba, pues, encaja perfectamente con África, ¿no? Y así sucesivamente con los diferentes continentes, ¿no? Y se habla de los fósiles que existían en estas dos superficies continentales también, ¿no? Las costas continentales que son semejantes, las formaciones rocosas, montañosas que existen en cada uno de estos espacios fueron evidencias para establecer cierta validez a esta teoría, ¿ya? A esta teoría. Muy bien, seguimos con las placas. ¿Esto es importante? Sí, ojo, vamos a ver cuáles son los límites. Estos son límites convergentes, ya más o menos te he explicado, límites divergentes y límites transformantes, que esto todavía no lo he explicado. Límite convergente es cuando las placas tienen desplazamiento. Miren la flechita lo dice todo, acá también, ¿ya? Quiere decir que tienen van a chocar, van a interactuar estas placas. Pero lo hacen de dos formas. Ojo, lo hacen de dos formas, ¿ya? Por ejemplo, se produce la zona de subducción o también la de obducción. Profesora, ¿cuándo es subducción de placas, profesora? Subducción de placas es esto, lo que te expliqué. Miren, esto es subducción de placas, ¿ya? Cuando una placa es oceánica y la otra es continental. Ejemplo, placa sudamericana y placa de Nazca. Esto es subducción, zona de convergencia, límite convergente. ¿Ya? Acá tenemos. Entonces, ¿qué dice? Se produce la subducción. Entonces, cuando hay subducción, ¿cómo son las densidades? Densidad es, en este caso, las densidades son diferentes. ¿Por qué son diferentes en una zona de subducción? Porque tienes una placa oceánica y una placa continental. Mayor densidad tiene la placa oceánica y menor densidad tiene la placa continental. ¿Ya? Obducción, profesora, ¿qué significa? Cuando las densidades son iguales. Quiere decir que acá hay dos placas continentales. Y las dos placas continentales tienen igual densidad, ¿no? Por ejemplo, en una zona de obducción que se ha formado el Himalaya, acá está obducción, el Himalaya, ¿ya? Profesora, son placas continentales, la indoasiática y la australiana, ¿ya? Y miren, cuando tú chocas dos placas continentales, vienen las placas, así, y comienzan a ascender, ascienden, chocan y ascienden, así, hacen esto, ¿ya? Están chocando de esta manera y suben, o sea, crece el relieve. Es por eso que el Himalaya tiene la elevación más importante de toda la Tierra. ¿Cuál es? El Everest, profesora, así es. ¿Ya? Acá está, es una zona de obducción. Obducción. Subducción es cuando es una placa oceánica y continental, ejemplo, sudamericana y Nazca. ¿Ya? Dan orígenes, todo límite convergente da orígenes a cordilleras, fosas marinas, fallas, movimientos sísmicos y actividad volcánica. Esto es fuerte. Límite divergente. Miren, límite divergente. Cuando las placas tienen sentido contrario de desplazamiento. Mira lo que dejan, un espacio. ¿Quién sale? El magma. Se solidifica. ¿Y qué forma? Cordilleras. ¿Cómo se llama esa cordillera? Una dorsal. Profesora, ¿por qué? Si es una cordillera. ¿Saben por qué?
Porque un límite divergente está en los fondos oceánicos. O sea, estas dos placas son oceánicas y oceánicas. Profesora, entonces tienen igual densidad, claro, pero están en los fondos oceánicos, tienen mayor densidad. Oceánico, oceánico. Quiere decir una cordillera que está en los fondos oceánicos, ¿cómo se llama? Dorsal. Esto fue pregunta de examen. Las dorsales se originan en un límite convergente, divergente, transformante, de subducción, abducción. Respuesta. ¿Cuál era tu respuesta? Si has estudiado, obvio. En un límite divergente. Eso ha sido la pregunta. ¿Ya? Chicos, miren, ustedes para estudiar esto tienen que graficar, no hay de otra. Grafiquen, porque es la única forma que se te quede en tu cabecita. Yo sé que es un poco difícil. Imagínate que te falte 5.1 para que tú alcances tu vacante. Una pregunta de estas te viene y no puedes responder. Sí puedes responder. ¿Ya? Límite divergente, fondos oceánicos, por eso que hablamos de dorsales. Zona de separación de las placas genera nueva litosfera oceánica, dan origen a las dorsales oceánicas. Valle del Rift, profesora, ¿hay movimientos sísmicos? Sí, ojo, acá hay movimientos sísmicos, pero no son tan fuertes como el límite convergente. ¿Ya? Profesora, ¿qué tiene que ver el Valle del Rift? A ver, vamos a ver acá. ¿Ya? El Valle del Rift, miren dónde está. Acá en África, eso lo conocen por historia también, ¿no? Chicos, África se va a romper, se va a fragmentar. ¿Ya? ¿Cómo que se va a fragmentar, profesora? Así es, se va a fragmentar. Por ejemplo, la placa somalí, ¿ya? Y esta es la placa, en este caso, africana. Entonces, ¿qué está pasando? Es un límite divergente, se está separando. Es por eso que esta zona es conocida como una zona de divergencia. Bueno, no es que se va a separar pues acá 2 años, no, estamos hablando de 50 millones de años. África se separa a través del Valle del Rift, porque esta es una zona de divergencia, ¿ya? Zona de divergencia, ¿ok? Y los movimientos sísmicos que también acontecen acá, ¿ya? Límite transformante, miren, ¿qué cosa es un límite transformante? Acá donde no se crea ni se destruye la litosfera. Profesora, ¿dónde se crea la litosfera? Acá. ¿Dónde se destruye? Acá, en límite convergente. Y acá no se crea ni se destruye. Mira las placas, cómo se desplazan de manera, miren, así, lateral. Pero cuando tú haces esto, lateral, ¿qué sucede? Uno sube y otro baja. Y es por eso que se forman las fallas. ¿Ya? Uno sube y otro baja, entonces se está formando las fallas. Profesor, ¿acá hay movimientos sísmicos? Sí. Sí hay movimientos sísmicos en una falla transformante. ¿Ya? Ejemplo de esta límite transformante, la famosa falla de San Andrés. Está acá, miren esto, acá. ¿Ya? Profesora, en este caso es California, es la península, dicen que la península se va a fragmentar, pues también, ¿no? Por este límite que está cortando para arriba, para abajo, pero de manera lateral. ¿Ya? Acá está la famosa falla de San Andrés. Este es un límite transformante, por ejemplo. ¿Listo? Muy bien. Todo esto vendría a ser, ¿ya? Todo esto vendría a ser lo que es movimientos orogénicos. Miren a todo lo que se asocia los movimientos orogénicos. Para pasar a lo que vendría a ser lo que es vulcanismo, ¿no? Para que tengan en cuenta esto rapidito y puedan recordar qué cosa es vulcanismo, desplazamiento del magma desde la astenosfera hacia la superficie. Acuérdate de eso, el magma siempre asciende, va a querer ascender, porque ¿qué encontramos en la astenosfera? Las corrientes convectivas, o sea, está ascendiendo, descendiendo, ascendiendo, descendiendo. Entonces, ¿qué va a pasar? El magma va a encontrar una fisura, por ahí se va. Va a encontrar una cavidad, por ahí se va, ¿no? Va a encontrar una presión, por ahí se levanta. Entonces, el magma siempre va a querer ascender. Ahora, ese ascenso de ese magma se conoce como vulcanismo, ¿ya? Esto es vulcanismo, o sea, cuando el magma sale de la astenosfera a la corteza, a la superficie, eso es vulcanismo. ¿No? Y tiene dos orígenes, miren dónde se origina, zona de divergencia y convergencia. Estos términos para ti ya no debe ser, pues, profesora, ¿qué es eso? No, ya no. ¿Qué cosa es zona de divergencia?
Cuando las placas tienden a separarse. ¿Qué zona de convergencia? Cuando las placas tienden a chocar. Acá se produce la subducción y la obducción. Profesora, en estos dos momentos donde las placas ya sea divergen o convergen, ¿sale el magma? Claro. Y cuando sale el magma, ¿cómo se conoce? Como vulcanismo. O sea, tiene esos dos orígenes. ¿Ya? Ojo con esto. Ahora, hay tipos. Otra cosa es el origen, dónde se origina. Es como decir, oye, ¿dónde te originas tú? El vulcanismo, ¿dónde se origina, profesora? En una zona de divergencia, cuando las placas divergen, sale, y en una zona de convergencia, cuando las placas chocan. Ahí se origina el magma. Ahí, perdón, se desplaza el magma. Porque el magma está en la astenosfera. ¿Ya? Entonces, como sale, es el origen. Ahora, tipos. Una cosa es el tipo. Hay magmatismo intrusivo o plutónico. Chicos, este término viene un montón en examen, no te viene intrusivo. Plutónico, extrusivo, sí he visto por ahí, o también volcánico, ¿ya? Volcánico. Ahora, ¿qué quiere decir? Cuando el magma rellena y se consolida en cavidades y fisuras sin llegar a la, o sea, no llega a la superficie y está en estado de fusión. O sea, el magma, miren acá, ha salido y simplemente no ha salido a la parte externa. Esta es la parte externa, ¿no? No ha salido y se ha consolidado en la parte interna. Esto es magmatismo intrusivo o plutónico. ¿Qué está formando? Diques. Mira lo que son los diques. Son como magma solidificado en forma tubular, vertical en su mayoría, ¿ya? Vertical. Y genera sobre todo, pues, ¿no? Tener estas formaciones tubulares, ¿no? En su mayoría vertical. El sil, o sea, el magma asciende y se solidifica en forma horizontal, ¿no? El acolito, ¿ya? En forma de media luna. ¿Ya? Algo más, en este caso más grande que un lacolito, es un batolito. Un batolito es esto, grande. Y generalmente es conocido como la base de las cordilleras. Por ejemplo, si alguien está en la costa peruana, el Cerro San Cristóbal, todos estos cerros que tenemos nosotros a lo largo de la costa, esos son formaciones batolíticas. Profesor, entonces quiere decir que el magma ascendido y ha formado esta especie de cerros que nosotros conocemos, así es. Esos son batolitos, ¿ya? Ahora, eso es intrusivo o plutónico. El extrusivo volcánico es cuando hay una erupción volcánica. O sea, el magma sí sale a la parte externa, ¿no? Y en este caso, y llega a la superficie en forma de erupción volcánica, ¿no? Ahora, esta erupción está asociada también a lo que vendría a ser, ¿no? La formación de fuentes termales, o sea, fuentes termales, magmatismo extrusivo. Profesora, ¿por qué las aguas termales? Jóvenes, nosotros, el Perú, está atravesado por toda la cordillera de los Andes. ¿Eso qué quiere decir? Que el magma ha formado estos plagamientos. ¿Eso qué quiere decir? Que pues el magma está cerca de la superficie. ¿Eso qué quiere decir? Si capta agua interna, este magma, la calienta, la modifica física, químicamente, ¿no? Y tú la ves como agua caliente en la parte externa. Esto es magmatismo extrusivo. Y en el Perú existe, claro, porque hay volcanes, hay cordilleras, hay formación de, en este caso, fuentes termales. O también a veces capta agua, la capta, el magma capta agua y esta agua sale en forma de pileta externa, lo que se conoce como geyser. Profesora, quiero tocar el geyser. No, pues, todo lo que viene del interior de la Tierra es frío o caliente. Es caliente. Mira, tú pones tu dedito, ya no sale dedito. ¿Ya? Esto es un geyser. Profesora, ¿hay geyser en el Perú? También. En la zona sur más que nada, ¿no? La parte de Moquegua y límite con Tacna, hay, ¿ya? Y también en este caso hay solfaratas, ¿no? Las emisiones de gases de los volcanes, también asociado a magmatismo extrusivo, ¿ya? Y algo que está en tu separata es esto. Una dorsal tiene un límite divergente, pero vulcanismo extrusivo.
¿Por qué, profesora? Porque el magma ha ascendido y al ascender, y está en los fondos oceánicos, y está en la corteza, o sea, está en la parte externa, ha formado cordilleras submarinas a los cuales ya esto es extrusivo, no es intrusivo. Ojo que la dorsal, eso resáltalo bastante, una dorsal, ¿a qué tipo de, a qué tipo de magmatismo está asociado? Extrusivo, ¿ya? Porque no olvidemos que las dorsales son sobre todo cordilleras submarinas. Muy bien, chicos, hasta acá sería la parte de, en este caso, tanto movimientos epirogénicos, orogénicos. Miren qué tan grande es esto y hay más para explicar todavía, algunas cositas de repente. Si tienen algunas consultas, déjenlos ahí escritos también para poder leerlos, ¿ya? Profesora, ¿los sismos y seísmos están asociados a movimientos, a qué crees? A los movimientos orogénicos, ¿ya? Están a los movimientos orogénicos. La interacción de las placas, ¿ya? La interacción de las placas. Se define como un proceso paulatino, progresivo, constante, liberación súbita de energía mecánica, debido a los cambios de estado de esfuerzo, de las deformaciones, de los desplazamientos resultantes, recogidos por la resistencia de materiales rocosos de las cortezas terrestres, bien sea en zonas de interacción de placas tectónicas como dentro de ellas, ¿ya? Profesora, entonces los sismos, ¿cómo los sentimos? Bueno, tú lo que sientes son la liberación de energía a través de estas ondas sísmicas. Y sabemos de dónde se produce, ¿ya? Donde se produce, por ejemplo, el sismo es acá, en el interior de la superficie. Y esta parte interna se conoce como hipocentro o también se conoce como foco, ¿ya? Acá tenemos el foco. Ahora, el hipocentro o foco, ¿ya? En esta parte, el hipocentro foco, es donde se van a liberar estas ondas sísmicas, que son las ondas P y las ondas S. Son ondas sobre todo internas. Miren, las P, también conocidas como longitudinales, y las S, secundarias o transversales. Estas dos, ¿dónde se originan? Se están originando en el hipocentro o en el foco. Profesora, si a mí me dan una pregunta, ¿yo cómo sé qué es el hipocentro? Cuando te dicen que el sismo se originó ya de 6 grados magnitud a 159 kilómetros de profundidad. Si te están hablando de profundidad y te están hablando en kilómetros, te están hablando del hipocentro. Hipocentro, o sea, ¿de dónde se liberaron estas energías? ¡Puk! ¿No? Las ondas sísmicas. Entonces ahí están naciendo las ondas P y las ondas S. ¿Ya? Los dos nacen en el hipocentro. No te olvides. ¿Cuál de estas dos son las más rápidas? Miren, esta es la más rápida. Las P. Estas se desplazan por sólido, líquido. Lo que encuentren, tienen la misma velocidad. No cambian. ¿Ya? Y generalmente cuando hay un sismo es lo que sientes más. Es lo que sientes más, ¿no? Por ejemplo, tú tienes las ondas sísmicas así, y las ondas P, dale más velocidad, dale más velocidad, dale más velocidad, y llega a ser así, es así. Es tan veloz que a veces ni la ves, ¿no? Ahora, profesora, yo a veces escucho un ruido en un movimiento sísmico, las ondas P. Esas son las ondas P. Generalmente las ondas P, ¿ya? Son las que viajan con mayor velocidad, a veces no lo sentimos nosotros, pero a veces los animalitos que están más a la superficie, tus perritos comienzan a ladrar, ellos sienten más las ondas, en este caso las ondas P. Los japoneses han creado detectores de las ondas P, donde ya te están tirando la alarma de sismo, donde tú tienes entre 10, 15, 20, 40 segundos para entrar a un sitio seguro. Mira lo que hacen. Acá no sé cuándo llegarán las alarmas al Perú. Pero ya hay detecciones de ondas P, que son las más veloces. ¿Cómo las detectas? Mira, tú ves en tu casa, las ventanas tiemblan, tiemblan, ¿no? O una botella de agua que la tienes en la mesa comienza a temblar, ¿no?
así, comienza a temblar. ¿Listo? Esas son las ondas P, que a veces son fuertes, ¿ah? Ojo, ojo, ¿ya? Las secundarias, estas sí son lentas, solo se desplazan por el estado, en este caso, medio sólidos o semisólidos, nada más. Estas sí te levantan y te bajan, estas sí sientes, ¿ya? Estas hacen así, estas son así, ¿ya? ¿Y cómo la noto, profesora, en mi casa? Cuando tu botella de agua se cae, se va para un lado y para otro lado, ya se comienzan a caer las cosas. Esas son ondas S, ¿ya? Que también combinan. No vayas a pensar, la profesora me dijo que primero vienen las S, después vienen las P y las S. No, chicos, todos vienen a veces juntas, ¿ya? Pero generalmente en un temblor más sientes las ondas P, ¿no? Por ahí las secundarias un poquito. El último sismo que tuvimos fuerte, de más de 3 minutos de duración, fue de Pisco, ¿no? El año 2000, en este caso, si no me acuerdo, el 2007, en los cuales pues llegamos a tener estas dos ondas sísmicas, ¿ya? Duró tanto que uno pensó, profesora, fue las ondas superficiales, ¿saben? Estas de acá hay que tenerles miedo, porque estas se propagan en el epicentro. Miren dónde es el epicentro, esta es la parte externa. Profesora, cuando me dan una pregunta, ¿cómo yo sé que es el epicentro? El epicentro te va a decir, está al norte, está al sur, está al oeste, está al este, ¿ya? De la ciudad de Cañete. O sea, cuando te dan la orientación de dónde es el epicentro, o sea, para ubicar el epicentro está a través de esto, de estas coordenadas, ¿no? Entonces, acá, a partir del epicentro, donde ya se están propagando estas ondas sísmicas, están llegando, acá se origina el epicentro, por eso un epicentro, imagínate, cerca de tu casa la va a destruir. Lejos de tu casa, cuando más lejos estés del epicentro, menos destrucción. El problema que a veces estas ondas tienden a formarse acá, son las de Rayleigh, estas son las de R, y las de Love, así, love, amor, ¿no? Estas sí se van con todo. ¿Ya? Lo que no termina de destruir las P y las S, las destruye las superficiales. Estas se forman en la superficie, por eso el nombre, ¿no? Estas van como las olas del mar, suben, bajan y jalan 2 veces. Esas son las ondas superficiales. Terminan de destruir lo que no destruyeron las otras ondas. ¿Ya? Y son terribles, ¿no? Ahí sí hay que pedir, pues, al Todopoderoso, ¿no? Que te ilumine y te guarde y te cuide, ¿no? Para que ingreses. Porque de verdad, bueno, Lima está esperando una eventualidad sísmica de más de 8 grados de magnitud, ¿no? Y esperemos que estemos preparados para eso. Profesora, ¿cómo prevengo un sismo, profesora? Chicos, la única forma son los simulacros. Hagan simulacros en su casa. Si ustedes hacen simulacros en su casa, cualquier eventualidad sísmica ustedes las van a pasar tranquilamente, ¿no? Coordinen con su familia un domingo, todos siéntense, digan, ya, cuando pase un sismo, ¿qué hacemos? La mochila, ¿dónde está? ¿Qué hacemos? ¿Quién carga el perro? Ya, tú te encargas del perro. ¿Quién carga a la abuelita? Tú cargas a la abuelita. ¿Quién se va con mi mamá? Ya, así. Entonces, cuando pase el sismo ya saben qué hacer, ¿no? En cambio, si no hacen prevención, si no hacen simulacros, cuando viene el sismo todos van corriendo a la misma dirección. No es así tampoco, ¿no? Entonces, la idea es organizarnos. Imagínense eso en su casa, imagínense eso en una ciudad, en todo el Perú. Estaríamos mejor organizados, ¿no? Pero organicémonos a partir de las familias también, que esto es importante, ¿ya? Muy bien, vamos entonces, ¿cuáles son las escalas sísmicas? Miren, magnitud local es una escala sísmica que ya está entrando a ser entrado de baja, ¿no? Porque ya no mucho se utiliza, es la escala de Richter. La escala de Richter solamente mide sismos hasta 6,5 grados. Nada más, ya hay una escala logarítmica, mide la energía liberada del foco, es ML, magnitud local, nada más. Es muy pequeña la envergadura o la trayectoria para ubicar. A veces hay deformaciones y a veces la información no es exacta. Pasado los 6,5 grados a veces no da la información exacta de cómo ha sido el sismo. ¿Cuál es la escala más utilizada? Justamente en el sismo que hemos tenido ayer, que es un movimiento sísmico fuerte, chicos, 6 grados no es cualquier cosa.
Magnitud del momento. La mayoría de la información que se mide es ahora con esta escala. Ya, todo sismo se está midiendo con esta escala. Es una escala norteamericana que mide todo, miren. A partir de cómo reacciona, sobre todo la falla, la profundidad del foco, desplazamiento de las, en este caso, de las ondas sísmicas, ¿no? Incluso habla de las placas, desplazamiento de las placas. Entonces, esta escala mide sin restricción sismos pequeños y grandes. Es la más acertada y la más utilizada, ¿ya? Y sobre todo los terremotos, ¿no? Tiene mayor asertividad cuando mide los terremotos que puedan pasar. Por ahí me preguntaron una vez, me dijeron, profesora, ¿los terremotos a partir de qué grados? Hablan de 6,5 grados. O sea, pasa los 6,5 grados, estamos hablando de un terremoto. ¿Ya? Pero bueno, hay diferentes posiciones. Algunos dicen 6 grados, ¿no? Por ejemplo, lo que tuvimos ayer ya es supuestamente iniciaba un terremoto. Supuestamente, ¿no? Pero paró, ¿no? Algunos dicen, pero algunos hablan de 6,5 grados también, ¿ya? Ahora, miren, acá te dicen magnitud, mira la palabra, magnitud, el foco, liberación del foco, liberación de energía. Cuando te vengan esas preguntas y te digan qué escala es, esto es dependiendo de los grados, ¿no? El que más completo es magnitud del momento. Si te dicen 6,5, cosa que difícil te pongan esto, pero bueno, es Richter. Pero cuando te digan Mercalli modificada, ¿ya? Miren la palabrita mágica que tú tienes que buscar. Intensidad, ¿ya? Intensidad. Si tú encuentras esto, profesora, entonces esto quiere decir que es Mercalli modificada. Así es. Mercalli modificada no tiene un instrumento para medir. Mercalli modificada no te dice, pues, ay, mira, vamos a poner ahí el instrumento, el sismógrafo para que mida. No. Mercalli modificada, ¿ya? Mide sobre todo el daño producido por un sismo en un determinado punto. Entonces, ¿cómo lo mides? A través de la percepción de las personas. O sea, todo lo que se observa, todo lo que se ha destruido, pistas, carreteras, puentes, viviendas, ¿no? ¿En qué grado? Es lo que mide Mercalli modificada. Va en valores de 12 valores, de 1 a 12 grados en números romanos. Eso es escala Mercalli modificada, ¿ya? Y de acuerdo a eso se genera pues qué tipo de destrucción, el sismo que ha producido, y de acuerdo a eso se genera sobre todo pues establecer el tipo de intensidad a través de esta escala, ¿ya? Entonces ahí tenemos sobre todo la pauta. Y para ya estar terminando, vamos a lo que vendría a ser, es un fenómeno que ocurre generado por el mar, que estamos hablando de las olas del mar, hablamos de los tsunamis, que en el Perú estamos expuestos a esto, sí, de todas maneras, porque tenemos litoral, 3.080 kilómetros de litoral, entonces estamos expuestos a esta situación, ¿no? A esta eventualidad. Bueno, son olas grandes, de gran magnitud, producto de una eventualidad sísmica. ¿Por qué se produce? Miren, a veces hay un fallamiento en la parte interna del océano y se producen estas grandes olas que se levantan y van para los dos lados. ¿Ya? Es por eso que cuando hay un terremoto en Japón, la alerta de tsunami viene para el otro lado donde estamos nosotros del Pacífico, ¿no? Y la característica es que cuando se produce este fallamiento o actividad sísmica interna, se mueven las aguas. Es como tú tengas una batea de agua, la pones en el suelo, está quieta el agua, pero si mueves el agua o la estructura de la base de esa batea, pues el agua se va a mover, ¿no? Imagínate el océano, se mueve de esa manera, ¿no? Y se forman estas grandes olas. Y para eso, mientras acá se está levantando el agua, ¿qué está pasando en la zona próxima continental? El mar se está retirando, ¿no? Entonces, cuando eso pasa, hay que irnos del litoral, ¿no? Entonces, de esa manera, vuelve con grandes olas, ¿no? Para los dos sectores. Y la idea, pues, es en este caso evacuar a las personas para evitar pérdidas, sobre todo humanas. Pérdidas materiales van a haber, de todas maneras, ¿no? El tsunami de Indonesia, el 2004, miren cómo arrasa todo. Es el agua, chicos, es el océano. Por ahí escuché, hubo una alerta de tsunami acá en el Perú. Dijeron, salgan, evacúen, va a haber alerta de tsunami. Profesora, ¿y esto cómo se da? Hay una alerta en todo el Pacífico, en Honolulu. También tenemos nuestro satélite, pues, que nos orienta,
¿ya? Y está la Marina de Guerra del Perú que también da la disposición y la orden de que podamos evacuar. O sea, todavía hay un sistema de prevención, ¿ya? Sobre todo a las poblaciones que están cerca del litoral. Dijeron que iba a haber un tsunami de 1 metro, las olas de 1 metro. Uy, la gente se fue al mar, la gente decía, ay, quiero ver cómo se retira el mar. La gente comenzó a tomar su selfie, ¿no? Ay, quiero ver el tsunami, ¿no? Yo decía, ¿cómo no viene una ola de 30 metros y se lo... Bueno, no hay que desear el mal, dicen, ¿no? Pero no, chicos, cada vez que vean eso hay que retirarnos, ¿no? Porque es como, imagínate un huaico, pero de todo el océano. La fuerza que viene, las olas son contundentes, arrasan con todo, ¿ya? Hay que tener cuidado. Y bueno, principales desastres de origen sísmico. Bueno, nuestro país está expuesto a esto, ¿no? Y el impacto socioeconómico de todas maneras se da. Deberíamos tener una protección, una prevención, así es, chicos. Incluso deben haber sistemas de protección de seguros hacia las personas con viviendas, ya que estamos en un país altamente sísmico. Ojo, esto empezó en tenemos dos, hemos puesto solo dos porque son los más importantes hasta el momento, ya recientemente, el año 1970, donde este fue el sismo en Chimbote, en Ancash. La profundidad, miren, acá te dice la información de cuánto fue, este es el foco, 30 kilómetros, hoy poquito. 50 kilómetros al oeste, miren cuando te ponen oeste, que es el epicentro, ¿no? Y, profesora, ¿por qué Richter si es magnitud del momento? Porque hasta 1970 se utilizó Richter. Luego de esto, a partir del 70 para adelante, ya se estaba utilizando magnitud del momento. ¿Ya? 7,8 escala de Richter y la intensidad, miren, 7, 8 escala Mercalli modificada. Los grados de destrucción fueron terribles. Miren cuántos muertos. 67.000 muertos. Lo que pasa es que este terremoto ocasionó que parte del Huascarón se desprenda y genere un aluvión y arrasó y prácticamente pues arrasó con la ciudad de Yungay, ¿no? Tapó a toda la ciudad de Yungay. Miren el cementerio, solo el Cristo quedó ahí paradito y las palmeras, las puntas de las palmeras de las zonas de la plaza central quedaron ahí expuestas, nada más, ¿no? Uno de los desastres más grandes que tuvimos producto de un sismo, ¿ya? Esto fue Ancash, Yungay, lo recordamos siempre. Ahora, tenemos acá Chincha, Ica 2007, ustedes todavía de repente no estaban, o sí estaban y habían nacido, 39 kilómetros de profundidad, 40 kilómetros al oeste de Chincha Alta, 7,9 escala de magnitud del momento, 7 escala de Mercalli modificada, 597 muertos. Chicos, este fue el terremoto que más duración de tiempo ha tenido en nuestra historia sísmica, 3 minutos, en este caso 30 segundos duró este sismo, ¿ya? Y llegó hasta la zona de Lima, también, ¿no? Se pudo sentir, pero el epicentro, fíjense dónde fue, en Chincha Alta, ¿ya? 40 kilómetros oeste de Chincha Alta. Lamentables pérdidas, no deberíamos volver a pasar esto, deberíamos prevenir para no acontecer este tipo de situaciones de impacto social, sobre todo, y también económico. Chicos, nos vamos a las claves. Estas son las claves de geografía, tómenle captura. Nos vamos, en este caso, a la parte de, ya nos vamos a la parte de educación cívica para poder terminar rápido, por favor. Ya. No han tenido preguntas, no han dejado preguntas, chicos. Yo igual los puedo responder después también. No se preocupen. A ver, nos vamos a lo que es cívica y vamos a continuar con los derechos humanos. ¿Ya? A ver. Nadie. Listo. Profesora, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, sí. Sabemos, hemos visto que esto de los derechos humanos está establecido en la Constitución, orden jurídico para nosotros los peruanos, ¿no? Hay situaciones dentro del Estado que protegen esto siempre, por eso está en la Constitución también. Pero ¿qué pasa si en el Perú no se respetan los derechos humanos? ¿Qué hacemos? O sea, no nos respetaron nada, ¿no?
Nos han vulnerado, nos han degradado. ¿Qué no han hecho con nosotros los derechos humanos? ¿Qué hacemos, profesora? ¿Qué hacemos? ¿Dónde nos vamos? ¿Quién nos ayuda? Organismos internacionales, para eso se han creado. Para eso están los organismos internacionales. Profesora, ¿y el Perú tiene que estar adscrito? Claro, pues si no, pues ¿cómo se aplica, no? Estados Unidos no pertenece ni a los derechos humanos, no. Participa, pero no firma nada, ¿ya? Es por eso que en Estados Unidos se aplica la pena de muerte, por ejemplo, ¿no? Bueno, ustedes saben que esto empezó para declarar a todo ser humano que existe en este planeta Tierra, ¿ya? Todo ser humano que existe en el llamado planeta Tierra, se protegen sus derechos humanos. ¿Y qué se declara? Esto, de manera universal, los derechos humanos, ¿ya? Adoptada en la Tercera Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948 en París, Francia, ¿no? Esto quiere decir que esta declaración es para todos, profesora, para todos. Es por eso que un migrante que viene a tu país tiene derecho a la salud, a la educación. Tú no le puedes negar, ¿ya? Tú no le puedes negar. Se protege el asilo a una persona que viene a otro lugar para hablar de la condición humana. Ojo. Consta de 30 artículos donde se establecen derechos, ya estamos hablando de derechos propiamente, la dignidad de la persona se cuida en todo momento, ¿no? Artículos 31, miren, estructura de la Declaración de los Derechos Humanos, derechos del individuo, derechos civiles, políticos, derechos a las libertades políticas, derechos económicos, sociales, culturales, también involucra todo esto. Y algunos de estos derechos de declaración universal, ¿no? Todos somos libres, iguales, derecho a la libertad de tránsito, a la participación política, a la intimidad, a la propiedad. Esos son derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales. Profesora, ¿tengo derecho al ocio, al recreo? Sí. Es por eso que yo tengo que respetar tu recreo, ¿ya? No me puedo aprovechar de ti. Derecho a la educación, derecho al trabajo. A toda persona tiene derecho sin discriminación alguna, igual salario, al trabajo igual, ¿no? Derecho a la seguridad social. Esto forma parte de los derechos económicos, sociales y culturales. Ahora, en el ámbito internacional, esto está a través de la ONU, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Organización de las Naciones Unidas. Esto es en el ámbito internacional. La protección de los derechos humanos está basado en la Carta Internacional de los Derechos Humanos, ¿ya? Donde acá se establece en esta carta un conjunto de derechos reconocidos de manera internacional, ¿ya? Para su protección y promoción. O sea, se reconoce de manera internacional. La carta es como la Biblia. Esto es parte de lo que se establece en la Asamblea, ¿no? De la ONU. Esta es una carta donde a partir de acá salen esta declaración, estos pactos que sirven para promover y proteger los derechos humanos. Y hemos visto lo que es esto que es voluntario, porque no todos en este caso no están obligados los estados a acatarlo, ¿ya? La Declaración Universal, pero hay una declaratoria en el mundo, eso sí, ¿ya? Pero no todos lo pueden hacer, por eso dice voluntario. En el caso del Perú, la declaración fue adoptada y aprobada en 9 de diciembre de 1959. ¿Qué cosa es resolución legislativa? ¿Quién lo aprueba? ¿Quién hace que toda esta declaratoria forma parte de nuestra estructura normativa en la Constitución? Es el Congreso. ¿Ya? Profesora, ¿el Congreso da resoluciones legislativas? Así es. Entonces, a través de una resolución legislativa, forma parte de nuestra estructura jurídica. Ahora, vienen los pactos internacionales, que son jurídicamente vinculantes. Profesora, ¿y esto qué significa? Que el Estado está obligado a su adhesión y su firma, ¿ya? Eso, cuando dice jurídicamente vinculante, es que hay obligación de los Estados. Es por eso que hablan de los derechos civiles, políticos, que es derecho a la libertad, derechos económicos, sociales y culturales, obligaciones de deudas. Profesora, ¿son pactos de derechos civiles, políticos, económicos? Así es. ¿Son pactos de derechos económicos, sociales y culturales? Así es. ¿Ya? Ahora, estos dos pactos tienen algo importante. El primer artículo, ¿ya? ¿Cuál es su primer artículo? Donde dice que todos los pueblos tienen derecho a la libre autodeterminación. Profesora, ¿y eso qué es?
Son libres de decidir qué es lo que les conviene o no les conviene, ¿ya? Y que según este derecho tienen libertad para elegir su estatus político. Ellos determinan qué estatus político van a tener y nadie tiene que intervenir. Profesora, si alguien interviene, viene otro estado a querer... No, pues ahí, por eso están los pactos, ¿no? Donde se puede denunciar a través de los pactos que están transgrediendo derechos, ¿no? Estos con respecto a los estados y lograr su desarrollo económico, social y cultural. O sea, cada uno ve por su estado y nadie debe intervenir en la toma de decisiones políticas. Ahora, económicas son, en este caso, de acuerdo, pueden haber convenios, ¿no? Entre los estados, entre lo que es convenios económicos, Perú-China, ¿no? Chancay, por ejemplo, es un convenio económico, comercial, ¿no? Eso es muy diferente, pero político es cómo te dirigen a ti dentro del Estado. O sea, nadie puede venir otro Estado a decir, yo quiero que gobiernes de esta manera y tu sistema de gobierno quiero que sea de esta manera. No, nadie puede hacerlo, ¿no? Entonces ahí intervienen también los pactos, sobre todo para que sean, en este caso, obligados y se comprometan a su cumplimiento. O sea, nadie puede intervenir, ¿no? Por eso, por ahí a Estados Unidos, en otras palabras, le están diciendo, no puedes intervenir, ¿no? Aunque lo va a hacer de todas maneras, pero no, no puedes intervenir. Hablando de Estados Unidos, acaba de hablar de las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Ya saben quién es el nuevo presidente, chicos, con la cultura general al pie, ¿ya? Todos los que estamos acá, sobre todo preparándonos, tenemos que estar con las noticias al día, ¿no? ¿Saben quién es el nuevo presidente de Estados Unidos, no? A buscar. A ver, profesora, ¿y esto qué es? Una corte. ¿Corte qué significa? Que hay magistrados que juzgan, ¿ya? Elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad cumplen mandatos de 9 años. O sea, hay una corte que va a juzgar. ¿A quiénes juzga? ¿A quiénes? Donald Trump. Muy bien, Antonio, muy bien, Isaí. Uy, uy, lo que va a hacer ahora el Donald Trump. Terrible. Profesora, la Corte Internacional es un órgano judicial de las Naciones Unidas. No de América, no de... es del mundo en general. O sea, esta corte puede intervenir, sí. Ahora, ¿por qué se crea la corte? ¿Para qué? ¿Saben por qué, chicos? En resumen, para que no hayan guerras entre los estados. O sea, ¿quién va a sentenciar? ¿A quién va a sentenciar acá? Es versus estados. ¿Quién sentencia? La corte, ¿no? Entonces, dice, su objetivo principal es lograr el arreglo de controversias. Yo puedo tener controversias con un Estado, situaciones internacionales susceptibles a conducir al quebrantamiento de la paz. O sea, para que no exista una tercera guerra mundial, para que no haya enfrentamientos. Ahora, profesora, ¿quién accede a la Corte? Claro, tienes que pertenecer a la ONU. Si no, pues ese país no te va a hacer caso, ¿no? Corea del Norte no va a estar pues acá. No, tiene que pertenecer a la ONU, ¿ya? Entonces, ahí uno de los estados puede demandar al otro estado para que la Corte finalmente sentencie, ¿no? Y también está encargada de decidir conforme al derecho internacional controversias de orden jurídico, ¿no? Puede llamar la atención, puede resolver controversias de orden jurídico que tengan los estados, así es. Profesora, yo soy Pepito Juancito, ¿puedo ir a la corte? No, solo estados, ¿ya? Puede emitir opiniones también la corte, así es, ante una situación que se está presentando, lo puede emitir. Hay una pregunta en esta semana donde habla de eso, claro que sí, es correcto, puede emitir opiniones respecto a cuestiones jurídicas también, ¿ya? Ahora, ¿dónde está la sede? Está en los Países Bajos, ¿ya? En la ciudad de La Haya, los Países Bajos, justamente donde se encuentra este órgano internacional. Profesora, ¿el Perú ha recurrido a la Corte Internacional de Justicia? Sí, cuando tuvimos el diferendo con Chile, diferendo marítimo. ¿Quién denunció a quién? Nosotros pues fuimos a exigir justicia. Y profesora, lo que dice la Corte, ¿podemos apelarlo? No me gustó la decisión de la Corte Internacional de Justicia. No hay apelación. Lo que dice la Corte y sentencia a los dos estados se cumple sí o sí. ¿Ya? Así de simple. Nadie puede quebrantar esto. Para nada. Por eso recurres a la Corte como última instancia antes de no haber podido solucionar tus controversias con el otro estado. El sistema
americano. Mira, lo que hemos visto hasta el momento es de la ONU, ¿ya? Pero esto es de la OEA. Quiere decir de nuestra jurisdicción americana, Organización de Estados Americanos. Entonces acá se firma la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, o también conocido como el Pacto de San José, que fue, ya estamos hablando esto, sobre todo entró en vigencia en 1969, 1978. Y consta de dos organismos, ¿no? Estamos hablando de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana. Miren, acá lo dice en negrito. La comisión es no judicial, ¿ya? Y la corte es jurisdiccional, que quiere decir que van a haber jueces, ¿ya? 7 jueces que van a resolver. Pero la comisión, en este caso, su función principal es promover la observancia y defensa de los derechos humanos. Y la corte es sentenciar, ¿no? En todo momento. Miren, la convención se crea con un fin, que todo país que forma parte de esta convención se comprometa a respetar, promover, proteger los derechos humanos de toda persona. Profesor, ¿el Perú está acá? Así es. Formamos parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o también conocido como el Pacto de San José. Ahora, ¿qué pasa si no cumples eso? Porque tú formas parte del pacto, de la convención. ¿Qué pasa si no haces caso a lo que has firmado? Proteger, promover, respetar los derechos humanos, pues las personas que conforman tu Estado te pueden denunciar. Te pueden denunciar por violentación, vulneración de derechos humanos. Este es el organismo más cercano para nosotros, por ejemplo, los peruanos, para acceder a que se reconozca el ámbito jurisdiccional y reconocimiento de nuestros derechos humanos. Mira, la comisión, como no es judicial, ¿no? Su función principal es promover la observancia, la defensa de los derechos humanos, y en ejercicio del mandato estimula la conciencia de los derechos humanos de los pueblos. Resumen, profesora, a ver. La comisión, cuando ve que en algún país se está transgrediendo derechos humanos, está llamando la atención. Oye, ¿qué pasa? Está mandando un oficio. Oye, ¿qué está pasando? Estado peruano. Señora Dina, a ver, dígame qué pasó, ¿no? Está mandando, ya, en este caso, ¿no? Situaciones de alerta por qué se está vulnerando los derechos humanos en esa zona, en ese país. Ya, su función principal es eso, observancia, defensa de los derechos humanos. Ahora, la sede de la comisión está en Washington, D.C., por 7 miembros elegidos en la Asamblea General. Mira, qué contradicción, ¿no? Estados Unidos no pertenece a la convención, el Pacto de San José, pero da su sede, da su ciudad, ¿no? O sea, es bonito, ¿no? Colabora Estados Unidos. Pero no, él no forma parte del Pacto de San José, ¿no? Ahora, la Corte es jurisdiccional, entonces acá sí, tú, Pepito Juancito, ya, a ti te han violentado, ¿qué no te han hecho? Y tú vas a denunciar ¿a quién? Acá versus el Estado. Ya, Pepito Juancito denuncia al Estado peruano, por ejemplo. Ahora, ¿cómo llegas a la Corte? Llegas a la Corte porque has terminado toda instancia de justicia en tu país. O sea, nosotros tenemos órganos jurisdiccionales en el Poder Judicial. Has llegado hasta la Corte Suprema, ¿no? Nadie te ha hecho caso, siguen vulnerando tus derechos. O sea, incluso has llegado al Tribunal Constitucional, nadie te ha hecho caso. O sea, has agotado toda instancia de justicia en tu país, y como no has encontrado justicia, ¿dónde vas a ingresar tu demanda? Vas a ingresar tu demanda porque es primero acá, el que te va a recepcionar es la comisión. La comisión va a ver todo tu legajo. Oh, mira cómo lo han violentado. Oh, qué horror, qué no han hecho con él. Muy bien. Entonces, ¿qué dice la comisión? Muy bien. Ha sido aceptado tu demanda y ahora sí pasa a la corte. Y lo que va a hacer la corte es emitir sentencia. Mira lo que dice acá, su función es examinar, emitir sentencias sobre casos de violaciones de derechos humanos. Solo los estados partes y la comisión tienen derecho a someter casos de decisiones de la Corte, ¿ya? O sea, lo que dice la Corte es también inapelable. Jóvenes, denuncien. Si no han encontrado justicia en el Perú,
Mientras pertenecemos a la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, hay que denunciar al Estado peruano donde no se encuentra justicia. ¿Lo podéis hacer? Sí. Generalmente fallan a favor de quién? A favor del individuo. Y el Estado peruano que es sentenciado, por ejemplo, tiene que pagar sumas altas de dinero, ¿ya? Porque ha sido violentado esta persona en sus derechos fundamentales, ¿no? De acuerdo a lo que está exigiendo esta persona, es que tiene que retribuir el Estado a favor de la persona. Es inapelable y definitivo lo que dice la Corte, ¿ya? La sede está en San José de Costa Rica, está compuesta por 7 jueces y su mandato es de 7 años. No puedes apelar. El Estado no puede decir, no, mira, nuevamente quiero otro juicio en la Corte. No. Hay una sentencia única y ahí queda. Y está la Carta Democrática, jóvenes. La Carta Democrática es la sesión especial de la OEA, tiene 2 aspectos esenciales, firmada en Lima. Bueno, en el aspecto político, ¿qué se comprometieron? Miren, ¿por qué se firmó la Carta Democrática? Democrática quiere decir libertad, igualdad, respeto a los derechos humanos, ¿no? La libertad de elegir a tus autoridades sin presión, sin violencia. Entonces, eso se tiene que respetar en toda América. Hay una carta que lo justifica, ¿no? Y lo avala. Entonces, todos los gobernantes vinieron a Lima a firmar esta carta y se comprometieron a que iban a ir a sus países a promocionar, a promover la democracia, respetando la dignidad humana. ¿Qué cosa es la dignidad humana? Los derechos humanos. El día que algún país transgreda algo, se le aplica la Carta Democrática, o sea, se le está llamando la atención, oye, mira, tú has firmado, apliquemos la democracia, respeta la democracia, ¿no? Aunque esto, chicos, es como que ellos dicen, ya, pues voy a respetarlo, pero no hay una sanción de por medio, ¿ah? Ojo que lo observan, la Organización de Estados Americanos lo observa, eso sí, le llama la atención y todo, pero ustedes saben que un Estado no puede ingresar a otro Estado porque hay libre autodeterminación. Le pueden llamar la atención, le pueden decir 1000 cosas, nada más, ¿ya? Esta es la Carta Democrática y están los organismos. Miren, estos ya son organismos no gubernamentales, o sea, no son del gobierno. Estos son organismos de la organización civil. Hay organismos del gobierno como la Defensoría del Pueblo que protege los derechos humanos, ¿no? Pero estos son de organizaciones civiles, las famosas ONG en algunos casos, ¿no? ¿Quién es el que lidera todo esto? La Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos. Dentro de la coordinadora, miren cuántas organizaciones hay. 82 organizaciones, todas ellas referidas a derechos y protección de derechos humanos. Amnistía Internacional, ahí está Instituto Peruano de Defensa de Educación de Derechos Humanos y la Paz, Manuela Ramos, etc., ¿no? Todos ellos están defendiendo lo que es derechos y vulneración de derechos humanos. Chicos, me pasé el tiempo. Estas son las claves de la semana de cívica. Sigan estudiando, no dejen de estudiar, pónganse una meta, un objetivo, estudien, organícense y de esa manera para que cumplan sus objetivos. ¿Listo? Muy bien, nos estamos viendo la próxima semana a las 7:30 de la mañana, levantarse temprano. Vamos a ver la segunda parte de geodinámica, vendría a ser geodinámica externa. Muy bien, chicos, cuídense bastante, ya, y sean felices. Nos vemos hasta la próxima semana.